Buenas tardes a todas, todos y todes. Les damos la bienvenida a la quinta edición de Diálogos del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Esta vez de manera virtual, siempre había sido presencial, pero también tenemos esta posibilidad de grabarla y de que esto se pueda seguir escuchando y difundiendo. En primer lugar, queríamos agradecer desde el GESMIT a la dirección y la Secretaría del Instituto Gino Germani por las gestiones para realizar este encuentro. El objetivo del ciclo de diálogos es propiciar el intercambio con miembros de otros centros académicos, organizaciones sociales e instituciones del ámbito público y privado, de modo tal de incorporar una amplia diversidad de perspectivas en torno a los temas propuestos por todo el instituto. En esta oportunidad, desde el Grupo de Estudios sobre Salud Mental y Derechos Humanos, organizamos la propuesta titulada Salud Mental, Derechos Humanos y Género. Diálogos, investigaciones y experiencias en América Latina. La pertinencia de llevar adelante investigaciones que enlazan las perspectivas de género con el campo de la salud mental y los derechos humanos se ha visto reforzada recientemente con la constatación de la existencia de un campo heterogéneo en el que confluyen distintas investigaciones, equipos y experiencias de trabajo en toda la región. Aunque en ciencias sociales aún son escasas las investigaciones que abordan integralmente la temática de salud mental y de género, el GESMIT está configurando una línea de investigación donde se articulan ambas temáticas con los conceptos de control social, encierro psiquiátrico y punitivo, por un lado, y con los procesos de biomedicalización, diagnóstico y farmacologización de la sociedad, por otro. Consideramos estos ejes valiosos a los fines del análisis propuestos para este encuentro. El objetivo de este espacio es conocer y dialogar en torno a los alcances de algunas investigaciones realizadas en universidades y organizaciones no gubernamentales de América Latina, que nos permitan contornear un mapa de producciones, temáticas y problemas, a la vez que tender lazos de cooperación entre equipos de investigación. Las expositoras dialogarán sobre temáticas históricas y actuales vinculadas a distintos modos en los que el género incide y tensiona a diferentes saberes sobre la salud mental, discursos de verdad, epistemología y cientificidades, y prácticas y efectos del poder. Disciplinas como la psiquiatría biológica, las neurociencias, la psicofarmacología, entre otras, serán analizadas en clave transversal. Adicionalmente, las presentaciones plantean líneas de análisis que proporcionan identificar circuitos de tránsito entre el espacio manicomial asilar y terapéuticas no centradas en el encierro. Esta mesa estará coordinada por Eugenia Bianchi, Flavia Torricelli y Milagro Berti, quienes integran el GESMIT. Dialogarán en la mesa Sandra Caponi, Lucía Sicciani y Macarena Sabín Paz. Ahora vamos a presentar brevemente a las participantes a través de la propia coordinación de la mesa, así que agradecemos mucho a quienes están aquí presentes y particularmente a las tres invitadas a dialogar con el GESMIT. Bueno, voy a presentar entonces en primer lugar a Sandra. Aquí tengo Sandra Caponi, la doctora Sandra Caponi es profesora titular del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Federal de Santa Catarina. Muy mala señal. Espera. ¿Vamos bien? Poner micrófono permitido. ¿Sí? Porque hay un micrófono Flavia, abierto. Flavia, apaga el micrófono, que estás Bien, vos. bien. Qué Ahí grande. está. Fíjate si te permite. Hay uno de video también. Como decía, Sandra Caponi es profesora titular del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Posee graduación en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, maestría en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la UNICAMP, Universidad Estadual de Campiñas, Brasil, y doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la misma institución. Realizó un primer postdoctorado en la Universidad de Picardie,
quizás estoy pronunciando mal, en Francia, en el año 2000, y en el año 2011 un postdoctorado senior en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. En el año 2017 realizó una estancia senior de 3 meses en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y 6 meses en la Universidad Paris Diderot, París 7, en Francia. Actualmente es coordinadora del proyecto CAPES COFECUB, convenio con la Universidad de París 8 Vicente en Saint-Denis, denominado la diseminación de los saberes expertos en el dominio de la infancia. Es vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Bioética Regional Santa Catarina y consultora ad hoc de diversas publicaciones científicas. Desarrolla su trabajo en el área de epistemología e historia de la psiquiatría, historia de la medicina y de las epidemias, sociología de la salud y también en el área de bioética. Es profesora permanente del doctorado interdisciplinar en Ciencias Humanas de la Universidad Federal de Santa Catarina y el programa de posgraduación en Sociología Política de la misma institución. Coordina el grupo de investigación registrado en el CNPq, Sociología, Filosofía e Historias de las Ciencias de la Salud. Publicó diversos libros, entre ellos Locos y Degenerados, una genealogía de la psiquiatría ampliada y Una sala tranquila, neurolépticos para una biopolítica de la indiferencia. Otros libros publicados como organizadora son La medicalización de la vida como estrategia biopolítica y Saberes expertos y medicalización en el dominio de la infancia, entre otros. Continuamos ahora con Flavia, que va a presentar a la doctora Lucía Sichia. Hola, ¿me escuchan? No puedo prender el video, pero no preferimos, sino, no hay problema. Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Lucía Sichia. Lucía es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Estudios de Género por la Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina, y licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina también. Realizó 2 años de investigación en el Departamento de Fisiología del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina de la UBA como becaria doctoral del CONICET. Reorientó su trabajo hacia la epistemología feminista, finalizando el doctorado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Su tesis se centró en el análisis crítico del discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual. Formó parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas desde el año 2014 hasta el 2018. En el año 2017 obtuvo la primera mención del Premio de Bioética auspiciado por la Fundación Dr. Jaime Roca por su trabajo El sexo y el género como variables en la investigación biomédica y la práctica clínica. En el año 2019 se integró al Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG-UNAM, en el área de género en la ciencia, la tecnología y la innovación con el proyecto La incorporación de la perspectiva de género en la producción de conocimiento biomédico, neurociencias y desórdenes mentales. Sus líneas de investigación son epistemología feminista, salud mental y mente corporizada, nuevos materialismos feministas, epigenética y reinterpretación de los cuerpos en el marco de las normativas de género. Ahora presentamos a la próxima invitada, ¿no? Antes de presentarle, le pido a Silvia Gemureman que por favor apague el micrófono si es posible. Gracias, Silvia. Hola, ¿cómo están? Bueno, a mí me toca presentar a Macarena. Macarena es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UBA Argentina. Es doctorada en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús, corte 2017. Está en proceso de elaboración de su tesis, Los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos y el derecho a la maternidad de las mujeres internadas, en el Hospital Dr. Alejandro Cor, desde una perspectiva de género entre buenas y malas mujeres, mujeres posibles, con la dirección de Eugenia Viana. En 2020 hizo posgrado Políticas de Género en el Sistema de Justicia, dirigido por Diana Mafía, en la Facultad de Derecho de la UBA Argentina. Desde el 2010 coordina el equipo de salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CEL,
En este rol, desarrolla la estrategia de incidencia política para promover políticas públicas inclusivas y respetuosas en materia de salud mental y participa en ámbitos internacionales de protección de derechos. Participó en numerosas publicaciones y artículos, tanto del CELS como de otras organizaciones. Fue investigadora del programa Salud Investiga del Ministerio de Salud de la Nación por 2 periodos consecutivos. Escribió y escribe numerosos textos que se han publicado bajo distintos formatos y participó y participa en otros de elaboración colectiva. Entre 2020 y 2021, las publicaciones abarcan temáticas de género y diversidad, historizaciones acerca del equipo de salud mental del CELS, informes sobre investigaciones de violencia institucional en guardias hospitalarias y producciones acerca de los duelos colectivos e individuales y la necesidad de acompañamiento a los mismos. Ahora sí, vamos dando inicio a la mesa. ¿No? ¿Es para comenzar? ¿Yo? Eugenia, sí, sí, Sandra, por Por favor. favor, Sandra. Disculpen, Te escuchamos. pensé que estaba esperando, quedé a la Ay, no, espera. disculpa. No hay problema. Bueno, primero les quiero agradecer inmensamente la invitación y ya puse el slide porque no sabía si lo iba a conseguir y salió más rápido de lo que yo esperaba. Así que bueno, agradezco inmensamente la oportunidad de estar aquí con ustedes, agradezco a Silvia, agradezco a Eugenia y bueno, y a las colegas que presentaron. Es un placer enorme estar aquí con Lucía y con Macarena y espero que podamos conversar bastante en el día de hoy. Yo creo que va a ser una presentación un poquitito más larga de los 20 minutos, habíamos hablado en torno de 30 minutos, así que bueno, voy a comenzar a presentarlo y después conversamos. Ustedes ven que tiene un nombre raro que es Keep Her Calm, un nombre en inglés, después van a entender por qué. Ya van a ver algunas láminas que voy a intentar mostrar después para que entiendan por qué ese título, pero es un trabajo de historia, una mirada de género en la historia de la psiquiatría y quiero empezar, claro, con el presente, ¿no? Cómo se sitúa hoy el problema de los antidepresivos y del uso de medicación psicotrópica, particularmente con el COVID-19. En razón de la pandemia. Bueno, siguiendo la tendencia global, en Brasil, el aumento de antidepresivos, ay, disculpen, es que me ha quedado trabado esto aquí, no lo sé, 74% en 6 años, y esto es del año 2020. Y el estudio encontró, como siempre, mayor prevalencia de uso de medicamentos en mujeres. Esa es una constante que encontramos en prácticamente toda la literatura de todo el mundo. Esto es en España. Las mujeres consumen entre 2 y 3 veces más antidepresivo que los hombres. En España esta es una médica española que se llama Carmen Valls, que dice que la pandemia no puede servir para duplicar las dosis de antidepresivos dados a las mujeres. Solo voy a ver la hora para no pasarme demasiado. Y bueno, y aquí algunos datos sobre uso y consumo de antidepresivos diferenciales entre mujeres y hombres, siendo que las mujeres siempre consumen más no solo antidepresivos, sino también psicofármacos en general. Yo traje el ejemplo de antidepresivos, pero podría haber sido ansiolíticos, porque también es el mismo ejemplo. Bueno, el lugar de las locas. El lugar de las locas es un lugar muy presente. El enunciar, decir que una mujer es loca es una cosa extremadamente común. Si estuviéramos en una sala de clases, yo les pediría para levantar la mano quién de las mujeres que están en la sala no fue llamada alguna vez loca, o no escuchó que su madre fue llamada de loca, o que su tía fue llamada de loca, en fin. Y hasta mujeres públicas como las presidentas, el caso de Dilma, el caso de Cristina, o tantas mujeres a las que se les atribuye
esa característica como si fuese lo más normal y existe una normalización de esa categorización de las locas. Esta señora Valls, que es la médica a la que me refería antes, dice que al patriarcado nos cuesta salud y que la psiquiatría es un saber androcéntrico. Bien, lo que quisiera yo aquí es analizar un poquito de dónde viene ese discurso que hace que sea tan diferencial tanto el diagnóstico como el uso de terapéuticas psicofarmacológicas en mujeres, en hombres, específicamente en estas cuestiones que tienen que ver con el lugar de las mujeres y también LGBTI. Para eso me voy a referir específicamente a la historia de la psiquiatría para analizar dos cuestiones, diagnósticos estigmatizantes y terapéuticas psicofarmacológicas. En relación a los diagnósticos estigmatizantes, voy a tomar como ejemplo un viejo texto que se llama La inferioridad mental de la mujer, que es de 1900, tiene 11 ediciones, pero no para analizar el texto de la inferioridad mental, sino para analizar más de qué manera una feminista, que es Franca Ungaro Basaglia, analiza ese texto. Y luego las terapéuticas farmacológicas, psicofarmacológicas, tomando como ejemplo el surgimiento de la psicofarmacología y las publicidades dedicadas a las locuras de las mujeres. Bueno, en relación a los diagnósticos estigmatizantes, bueno, como expliqué, sería es el texto de Paul Moebius. Es un texto que tiene muchas ediciones, muchas traducciones, son 11 ediciones y traducido para todo el mundo. Y me quiero detener un poquito en la crítica de Franca Ungaro Basaglia, que es una feminista que escribe en los años 70, el texto de ella es de 77. Una crítica a este libro. Y posteriormente analizamos un poquito el tema de las terapéuticas farmacológicas a partir del caso de los antipsicóticos. ¿Cuál es el diagnóstico que me interesa analizar aquí? El diagnóstico que aparece en el caso de Moebius, en la inferioridad mental de la mujer, es el del hermafroditismo psíquico o el nerviosismo de las eruditas. También aparece con el nombre de locura de las feministas. Franca Basaglia dice que ella se propone recoger algunos aspectos de los procesos a través de los cuales fue posible analizar en términos positivos, esto es en términos científicos, la diversidad natural entre el hombre y la mujer con el único fin de confirmar científicamente el poder de uno y la subordinación de otro. El discurso de Moebius es un discurso clásico de la psiquiatría, es este discurso centrado en la sexualidad femenina, la idea de que la naturaleza exige a la mujer amor y abnegación materna, que la naturaleza le proporcionó a la mujer los elementos para cumplir su noble misión, pero que no le concedió la capacidad intelectual del hombre. Se inscribe dentro de lo que Foucault llamó de ciencias sexuales. Ese discurso, como tantos otros discursos de ese momento, se inscriben en ese marco de las ciencias sexuales analizadas por Foucault. Foucault dice, el solo hecho de que se hayan pretendido hablar de sexo desde el punto de vista purificado y neutro de una ciencia es en sí mismo significativo. Era, en efecto, una ciencia hecha de fintas. Ante la incapacidad o rechazo de hablar de sexo, se refirió a sus aberraciones, a sus perversiones, a sus rarezas excepcionales. Era igualmente una ciencia subordinada a los imperativos de una moral, cuyas divisiones reiteró para los modos de la norma médica. Una traducción de preceptos morales en normas médicas. Lo importante, o decir Foucault en esta historia, no es que los sabios se taparan los oídos o se equivocaran, sino que se construyó en torno al sexo un inmenso aparato destinado a producir un juego de verdad. Y la psiquiatría se hizo cargo de esas ciencias sexuales, reprodujo ese discurso de las ciencias sexuales. Bueno, se ve bien aquí en esta imagen de Charcot,
presentando una de los tantos casos de histeria en una de sus lecciones de Salpetriere. Bueno, la psiquiatrización de la figura de la mujer es muy clásica en la historia de la psiquiatría y está siempre vinculada a su sexualidad. Ya Pinel, iniciando la psiquiatría moderna, asocia las locuras de las mujeres a la vía genital y va a decir que los fenómenos biológicos como la menstruación, el embarazo, el parto y la menopausia están directamente vinculados con sanidad, normalidad o patología psiquiátrica. Mañani y Legrand, dos psiquiatras que van a iniciar la teoría de la degeneración, van a hablar de los cambios de humor que se deben a lo que llamaba las locuras menstruales. Charcot, bueno, va famoso por su estudio sobre las histéricas. Y Krafft-Ebing en su libro Psicopatologías Sexuales se va a detener precisamente en el tema de las mujeres y los que él va a llamar de perversos. Paul Moebius va a hablar de la inferioridad mental y del nerviosismo de las feministas. Moebius decía, en relación estoy intentando mostrar la vinculación con el tema de las ciencias sexuales, o sea, cómo se vincula directamente con las locuras vinculadas directamente a la cuestión de la sexualidad femenina. Él decía así, al florecer y marchitarse de la belleza femenina le corresponden modificaciones psíquicas paralelas. El espíritu de la Virgen es fogoso y agudo porque su atracción aumenta participando activamente en la elección sexual. Existe una estrecha relación entre la actividad sexual y la actividad cerebral. Cuando una despierta, la otra se modifica. Y del climaterio, por el cual la mujer se hace vieja, no podemos esperar más que el debilitamiento de las facultades mentales. La asociación de la mujer menopáusica a la locura también es un elemento bastante clásico en la historia de la psiquiatría. Para construir esa categoría psiquiátrica, la categoría psiquiátrica de Moebius, él va a utilizar dos estrategias explicativas y que es importante entender estas estrategias para ver por qué es que él va a hablar de hermafroditismo psíquico para referirse a la locura de las feministas. Él va a partir, una primera estrategia explicativa es la craniometría o la anatomía cerebral comparada, que viene de Paul Broca y de Rüdiger. Moebius afirma, encontré muchas veces en mujeres de mediana estatura una circunferencia craneana de 51 centímetros. Este hecho no se registra en los hombres físicamente sanos, sino solo en deficientes mentales idiotas. Las mujeres antes citadas son, al contrario, perfectamente normales. Franca se pregunta, ¿de qué sirve medir el cráneo, pesar el cerebro de la mujer para una y otra vez compararlos con los del hombre? ¿Qué valor puede tener esa investigación si se pone entre paréntesis la diversidad originaria, simplemente para poder afirmar que una es inferior al otro porque no se parecen? Es una crítica a las explicaciones científicas, supuestamente científicas, dadas a partir de una biología que estigmatiza el cuerpo de las mujeres. La segunda estrategia explicativa viene de la teoría de la degeneración, que era muy importante en la psiquiatría de principios del siglo XX. La teoría de la degeneración viene de Morel, del siglo XIX. Morel decía que la degeneración es el desvío mórbido del tipo normal de la humanidad, que se va a transmitir hereditariamente de forma agravada, de generación en generación, si no existe una acción intercurrente. Foucault va a decir que la degeneración es la pieza teórica mayor que permite la medicalización de lo anormal y que el degenerado es el anormal míticamente, o si se prefiere, científicamente medicalizado. La cuestión aquí, entonces, es cómo entender la normalidad y la patología. Bueno, los degeneracionistas pasaron de 4 categorías psiquiátricas clásicas, que eran manía, melancolía, demencia y idiotismo, aquellas de Esquirol y de Pinel, para una enormidad de nuevas categorías psiquiátricas. Este es un cuadro sinóptico de las degeneraciones mentales, sacado del libro de Morel y Mañan que se llama Los heredodegenerados.
Bueno, la más grave es idiotismo, los síndromes episódicos, locuras de dudas, miedo de tocar, onomatomanía, cleptomanía, en fin, una inmensidad de cuadros, siendo la depresión melancólica la más suave. Lo interesante de esta teoría es que ella permite que el número de desvíos pueda ser indefinidamente ampliado. Siempre se puede agregar un diagnóstico más, un elemento más a esta gran galería de degeneraciones. Por ejemplo, mañana había entre las muchas categorías que él va a agregar, una va a ser la locura de los vegetarianos. Quiere decir, está muy vinculado a lo que culturalmente aparece como molesto. Seres muy sensibles, con un cerebro mal equilibrado, él decía, que se caracterizan por su amor exagerado a los animales. Moebius va a hacer exactamente el mismo movimiento y va a agregar una nueva categoría, que es el nerviosismo de las intelectuales y feministas. Para esto va a partir del libro de Krafft-Ebing, Psicopatologías Sexuales, y va a crear una nueva categoría que es la del hermafroditismo psíquico. Va a establecer una distinción entre lo que es la mujer normal y los desvíos mórbidos o los desvíos degenerados, y para eso va a hablar de dos modelos, el francés y el inglés. Este es el libro de Krafft-Ebing, Psicopatologías Sexuales, que es de 1895. Las locuras de las mujeres entonces se caracterizan por ser un desvío de esa mujer normal. Y hay dos grandes modelos. El modelo francés, representado por las damas de la corte y los salones, que son las prostitutas, y el modelo inglés, que él considera mucho más peligroso y que se asocia al hermafroditismo psíquico. ¿Por qué esa palabra, hermafroditismo psíquico? Tiene que ver con eso que yo dije antes de Paul Broca y del cerebro de las mujeres. Esto ocurre, ese hermafroditismo psíquico se da cuando se quiere introducir un cerebro de hombre en un cráneo de mujer, porque las medidas craneanas, etcétera, etcétera, dan diferencia. Entonces, ese cerebro de hombre, de las feministas, de las eruditas, en un cráneo de mujer, provoca lo que se llama la locura de las feministas. Él agrega, yo les voy a pedir por favor que si se me está pasando muy el tiempo, me avisen, ¿sí? Me manden un mensajito. No, Las vamos bien, verdaderas, vamos bien. vamos bien, las verdaderas enemigas, los verdaderos enemigos de las mujeres, decía Moebius, son las feministas, que quieren suprimir las diferencias entre los sexos. Aun cuando me opongo a ellas, no combato a la mujer, porque si ellas hablan de una nueva mujer es porque les falta capacidad crítica para entender qué es lo que hacen. Ningún hombre, agrega, debería casarse con una mujer erudita o cerebral, porque a sus hijos les va a faltar robustez y también leche materna. La idea de él es que una excesiva actividad mental va a hacer de la mujer una criatura no solo rara, sino también enferma. Y agrega, las exaltadas locas paren mal y son pésimas madres. Yo no puse aquí las medidas preventivas, pero bueno, hay toda una serie de medidas preventivas que tienen que ver con la educación de la mujer. La deficiencia mental de la mujer, según Moebius, no solamente existe, sino que es necesaria, porque es un hecho fisiológico, es así que debe ser, es una exigencia psicológica. Si queremos que una mujer que pueda cumplir con sus deberes maternales, es indispensable que no tenga un cerebro masculino. Si las facultades femeninas alcanzan un desarrollo igual al de los hombres, sus órganos maternos se atrofian. Y encontraríamos delante nuestro un repugnante e inútil andrógeno. Así dice este señor. Bueno, sí, perdón, creí que no había puesto las intervenciones preventivas, pero tiene que ser esto de controlar la educación de la mujer, quitarle del medio todo eso que le puede hacer perjudicial como madre, para la educación de los jóvenes. Y agrego una cosa que me pareció bastante impresionante, que los conocimientos científicos les producen dolores de cabeza y nerviosismo, y que es un error querer introducir en esos pobres cerebros datos de historia, geografía, fórmulas químicas. ¿Por qué? Porque eso va a fomentar la verbosidad y la mentira. O sea, vamos a hablar mucho. Bueno, quisiera entonces pasar un poquito de los diagnósticos ahora en la segunda parte, estigmatizantes, a las terapéuticas psicofarmacológicas, y me voy a situar aquí en la aparición del primer psicofármaco, que es la clorpromacina.
Esta es una publicidad de un medicamento llamado Bornidine, que tiene que ver con, bueno, en este caso está el relato de una mujer que dormía mucho y ahora ella, después que toma este medicamento, puede hacer la comida, puede hacer el desayuno, se puede levantar, le puede hacer la leche a los niños de nuevo. Bueno, el inicio de la psicofarmacología se va a dar justamente en el año 1952-54. Acá vemos cómo aparece un aumento de producción en el área de la psicopatología, de los psicofármacos, con este medicamento que es la clorpromacina, que va a ser elaborado por un pequeño laboratorio llamado Rodney Poulat, que es un laboratorio francés. Hasta ahí se utilizaba en los hospitales psiquiátricos, pero luego esta droga va a pasar a ser vendida se va a comprar la patente en el 55 por este laboratorio que se llama Smith, Kline & French, que es GlaxoSmith. Se compra la patente como un antivomitivo y también para otras funciones, pero bueno, no sirve para eso, no salen las ventas. Entonces se empieza a utilizar como antipsicótico específicamente para tratar casos de esquizofrenia y se utiliza mucho dentro de los hospitales. Fundamentalmente en salas de pacientes muy agitados. Una citación de Oberholzer de 1956 que describe la gran transformación que esta droga produjo es: en los hospitales americanos la atmósfera de las salas alteradas se revolucionó por completo, los pacientes ahora permanecen vestidos, están callados, no se molestan entre sí, se conforman a las convenciones, se interesan por su aspecto y por la apariencia de las habitaciones. Aquí la imagen es una publicidad de Thorazine, esta droga que se utiliza hasta hoy, que es una sala de mujeres alteradas, una sala del psiquiátrico de mujeres alteradas que a partir del uso de estas drogas se transforman en mujeres calmas, tranquilas, que permanecen vestidas, es una insistencia muy grande, y se dedican a sus labores, digamos así. Bueno, aquí son otras imágenes de la misma publicidad de Thorazine y también se reaparece todo este problema de las ciencias sexuales de las que habla Foucault. Thorazine aquí está indicado para las mujeres menopáusicas y para todo lo que tiene que ver con los disturbios emocionales de la mujer menopáusica. Y aquí tiene que ver con el estrés emocional de la mujer dedicada a su casa, una señora con un delantal, en fin. Acatal también forma parte de la misma familia de antipsicóticos y en este caso cuenta el caso de una señora, porque cada uno cuenta una historia de estas publicidades que no podía parar de limpiar, tenía una manía de limpieza. Y fíjense que hay un cerebrito aquí como indicando que está directamente actuando sobre el cerebro y también era muy indicada para los chicos. Esta mujer maniática de limpieza ahora puede jugar con sus niños. Esta droga tiene efectos colaterales, la Thorazine o clorpromacina, efectos colaterales muy severos, produce síntomas de Parkinson, produce distonia y acaticia, son efectos colaterales de todas estas drogas que tienen que ver con movimientos involuntarios, rigidez en los miembros, rigidez en el rostro, la boca que no se puede manejar, en fin. Y para estos efectos colaterales fueron creados más medicamentos con la idea de no retire la droga, agregue el medicamento. Aquí, por ejemplo, vemos el de Aquinetón que se utiliza hasta hoy. Una señora con Parkinson derivada del antipsicótico, drug-induced Parkinson, no para el tranquilizante, agregue Aquinetón y Cogentin, también ocurre exactamente lo mismo. El prospecto de Aquinetón, que es una droga que se utiliza hasta ahora, dice que está destinado al tratamiento del síndrome de Parkinson, distonías, espasmos musculares, acaticia, inquietación y síndromes parkinsonianos introducidos por los neurolépticos. Entonces, se trata de medicaciones extremadamente fuertes y con efectos colaterales severísimos. Kip Herkan tiene que ver, el título de esta charla, tiene que ver con esta imagen, de
Artan Sequels, que es una imagen que me pareció muy, muy impresionante, que el relato cuenta de una mujer que si bien ella está calma por dentro, porque la droga la ha tranquilizado, el antipsicótico la ha tranquilizado, ella tiene movimientos parkinsonianos. Entonces, manténgala a ella calma, tanto dentro como fuera, tanto mentalmente como físicamente. Barky, que es una feminista Foucaultiana, afirma que en la medida en que las sociedades industriales mudan y las mujeres ofrecen resistencias al patriarcado, se erosionan las formas de dominación y surgen nuevas que se extienden y se consolidan. Aquí es una forma de resistencia muy clásica, que es esconder la pastilla. Para esta forma de resistencia se hace un nuevo medicamento, en este caso Stelazin, que es un medicamento, un compuesto de varios antipsicóticos de uso oral que se diluye en las comidas. Para concluir, espero no haber pasado mucho mi tiempo, ¿por qué elegí o por qué me detengo a analizar este capítulo grotesco de la historia de la psiquiatría? Primero porque es un ejemplo paradigmático de las ciencias sexuales, analizada por Foucault, que presenta a la subordinación de la mujer como un hecho natural, científico y biológicamente establecido. Porque biologizar el sufrimiento, medir y pesar cerebros es lo mismo que hoy ocurre cuando se habla de neurotransmisores, déficit de serotonina o de dopamina, para multiplicar y clasificar las locuras femeninas. Tanto uno como el otro, medir o insistir en estas déficits poco claros, fueron y son hechos claramente políticos. Como afirma Franca Basaglia, mientras los subordinados aceptan la propia subordinación como un fenómeno natural, no es preciso construir teorías científicas para confirmar la naturalidad de esa condición. Pero en el momento en que esta naturalidad ya no parece ser tan natural, cuando los inferiores empiezan a ponerla en cuestión, se desencadenan esas operaciones defensivas de las cuales Moebius fue en su momento un portavoz y hoy tenemos otros portavoces. Foucault decía que un elemento muy conocido, que la historia de la psiquiatría cubrió con un silencio significativo, es que las drogas psiquiátricas son un instrumento disciplinar evidente, reino del orden, de la calma y de la imposición del silencio. Aun cuando las afirmaciones de Moebius pueden resultar lejanas, innaturales y grotescas, siguen estando vivas y siendo determinantes y condicionantes de lo que aún hoy es la relación entre hombres y mujeres como expresión del modo como se articula la relación entre quien posee y quien no posee el poder. Bueno, era eso. Disculpen si pasé mucho de mi tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. No te pasaste de tiempo, vamos muy bien. Damos lugar entonces a Lucía. Si querés continuar vos. Solo tengo un problemita que no sé cómo se para de compartir. Compartir. Desactivar, no. ¿Cómo será que hago para parar de compartir? Parar. Ahí está, lo encontré. Discúlpenme, me perdí ahí con el compartir. Ahí está, volvió igual una pantalla compartida. No sé si es la tuya, pero... Sí. Ah, no, De no milagros, creo. No es la mía. Ahí está. Mía. Perdón, quise ayudarte a ver cómo era y se compartió la... Bien, me voy a tomar me voy a intentar ser breve o digamos exponer unos 20 minutos, así tenemos tiempo para el diálogo. En principio agradecerles muchísimo la invitación. Me encanta poder ser parte de este evento, de este encuentro, que además tiene algo estructural, ¿no? Que es un grupo que existe de manera regular y eso me parece fundamental. Un placer también compartir con las colegas la mesa. Voy a retomar varias de las cosas que comentaste, Sandra, porque también me interpelan. Así que la idea va a ser contarles un poco mi tema de investigación actual y para eso voy a precisar algunas cosas, algunas cuestiones para que no se entiendan de manera ambigua. Vieron que Flavia me presentó y cuando nombró mi proyecto habló de desórdenes mentales. O sea, evidentemente
es un concepto que uso de manera irónica, no pienso que haya nada que ordenar, sino que lo uso intencionalmente para mostrar que la patologización de ciertos estados mentales que no tienen causa etiológica conocida se denominan desorden, por eso se llama enfermedad mental. Y en este sentido, cuando hable de salud mental, no estoy abonando una dicotomía salud-enfermedad, porque no pienso que exista enfermedad como tal, sino que me refiero a la salud mental como un continuo, y entiendo esa salud como la experiencia subjetiva del sentirnos bien, pero con esta subjetividad no remito a una individualidad, ¿no?, que corte las relaciones estructurales y que sea de acceso imposible, sino que remito a consensos intersubjetivos que se dan dentro de prácticas históricas y culturales específicas, y en este sentido voy a hablar de las prácticas androcéntricas, un sistema de valores androcéntrico que, entre otros factores, va a estar atravesado por las normativas de género. Entonces, cuando hablo de esta experiencia de sentirnos bien, evidentemente está generizada. Y esto viene a colación de lo que ya explicó Sandra, y es el hecho de las prevalencias y de cómo las prevalencias son interpretadas a comienzos del siglo XX, durante el siglo XIX, a la luz de análisis macroscópicos, pero hoy hay un refinamiento técnico y tecnológico que hace que sean interpretadas dentro de explicaciones moleculares, ¿no? Entonces, en esta continuidad me voy a centrar, y lo que voy a intentar proponerles es que, más allá de la prevalencia, si exista o no, podemos tener un compromiso material para entender este estar subjetivo sin recaer en lecturas biologicistas que piensen que hay propiedades o rasgos necesarios y suficientes asociados a una genitalidad y consecuentemente a un cerebro para explicar o causar un estado depresivo, ¿no? Me voy a centrar en este momento en la depresión, entonces. Y esto es interesante porque yo le he puesto a la ponencia de hoy hacia una salud mental con perspectiva de género materialista. Entonces acá me toca un poco también explicar qué es la perspectiva de género, cómo yo interpreto o trabajo desde una perspectiva de género. Y esto va a implicar explicitar que por perspectiva de género no refiero a incluir a mujeres en los estudios, ni analizar también la relevancia que obviamente la tiene, ¿no? Los discursos atravesados por normativas de género que implican diferencias entre varones y mujeres cis. Cuando diga cis me refiero al prefijo que se identifica de este lado, y es el que usamos las personas que nos continuamos identificando con el género que nos asignan al nacer. Entonces, la perspectiva de género no va a ser eso, obviamente que lo vamos a trabajar, pero no necesariamente eso implica una perspectiva de género. Eso habla de salud y género. Cuando hable de la perspectiva de género, voy a hablar en el sentido que lo planteó Sandra, y es un análisis histórico de las relaciones sexogenéricas y de cómo éstas afectan la producción de conocimiento biomédico, en este caso concerniente a nuestra salud mental, ¿no? Entonces, con perspectiva de género voy a estar muy alineada a lo que Sandra nos trajo hoy, que es historizar el diagnóstico o los apriorismos científicos en pos de regular, digamos, de alguna manera, los roles sociales a través del género como estructurante social. Dicho esto, entonces, empiezo a decirles que mi punto de vista tiene que ver con un marco teórico que es de los nuevos materialismos feministas, y justamente este marco teórico lo que intenta, o lo que voy a intentar, es llevarlo al ámbito de la salud mental para no recaer en lecturas biologicistas, pero tampoco en lecturas constructivistas. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a sostener, y de hecho voy a criticar, que existe una causalidad cerebral para explicar las prevalencias en depresión, pero no voy a criticarla apelando a una lectura constructivista en la que se supone que hay un discurso que produce o se posa sobre mi cuerpo sin que mi cuerpo tenga agencia y dialogue con ese discurso. Entonces hay un compromiso material, hay una simultaneidad entre las prácticas y discursos psiquiátricos y biomédicos con mi sentir, mi estar y mi agencia, y eso se va a corporizar. Entonces voy a hablar de correlaciones. Y ahora vamos a ver por qué esas correlaciones no implican causalidad. Y acá voy a retomar algo de lo que habló Sandra, y que es del libro de Moebius. Y él tiene también, dentro de todas las citas que nos trajiste, tiene otra que a mí me encanta y que la uso, y es la que dice que incapacitada para las pruebas de hecho y para la fuerza física, a la mujer no le queda otra arma que la palabra, ¿no? Esto que decía Sandra, que nos toca hablar mucho.
Entonces voy a ir desde el 1900 al 2021 para decir que lamentablemente ese discurso sigue vigente, pero de una manera críptica, por este refinamiento técnico y tecnológico, la especialización de la que les hablaba, ¿no? Entonces ahora tenemos un discurso predominante en las neurociencias que van a sostener que existen dos cerebros, de acuerdo a una diferenciación prenatal dada por las concentraciones de testosterona. Entonces la teoría sería que la testosterona masculiniza los cerebros de las personas con pene, y eso va a dar cuenta de diferencias relativas a ciertas habilidades cognitivas y conductuales. Dos de las habilidades cognitivas que les quiero contar, que son las que supuestamente muestran las mayores diferencias entre los sexos, y digo sexos y no géneros, porque se supone que estas diferencias están dadas a priori por fuera de la experiencia en una organización prenatal. Dos de estas habilidades son las visoespaciales, o sea, son las dos que están predominando, digamos, como las mayores diferencias que presentan entre varones y mujeres, porque usan de manera equivalente sexo a mujer y sexo a varón, cuando en realidad este sexo remitiría a una genitalidad, y lo que entendemos por varón y mujer lo llamamos género, ¿no? Pero desde este discurso, entonces, las diferencias entre los sexos sería, de alguna manera, causa explicativa del género, ¿no? Entonces, estas dos habilidades cognitivas son las visoespaciales, y esta es básicamente cómo nuestro cerebro lee la información que viene del entorno para moverse a través del espacio, ¿no? Y se usa en ocupaciones cotidianas como dónde dejé el auto, para ir al supermercado y volver, para trepar montañas, si alguien hace eso en su vida cotidiana, felicitaciones, me encantaría. Y también es muy importante en ciertas ocupaciones como por ejemplo la química orgánica. Es decir, está asociada con la capacidad de abstracción. Y se imaginarán en qué cerebro estaría optimizada esta habilidad. Efectivamente, en los cerebros masculinos. Estos cerebros con pene, ¿no?, que dan cuenta de unas gónadas que secretaron mayor concentración de testosterona. La otra habilidad cognitiva que presentaría las mayores diferencias entre los sexos es la fluidez verbal. Retomemos a Moebius, que las mujeres hablamos mucho. Básicamente esa es la segunda habilidad, y que obviamente estaría optimizado en el cerebro femenino, ¿no? Y después, cuando vamos a las conductas, resulta muy interesante, porque las más consistentes en presentar diferencias entre los sexos son tres. Una es la conducta de juego y la elección de juguete, es decir, que las nenas elijan la muñeca tiene que ver con una propensión a la empatía propia de su vocación a las tareas de cuidado, algo que también nos dijo Moebius, efectivamente, de una manera un poco más misógina, pero hoy se endiosa, digamos, esta vocación y esta sensibilidad y empatía para el cuidado, ¿no? Y que los nenes elijan jugar a la ducha y armas, por ejemplo, tiene que ver con la necesidad de desarrollar herramientas de caza. Es decir, que todas estas conductas y habilidades se justifican por los roles que nuestros ancestros tuvieron en la reproducción, ¿no? Es decir, vamos a extrapolar un cerebro de mínima, ¿no?, hace 12.000 años a hoy, ¿no?, como si no hubiera un contexto y una plasticidad cerebral donde no se incorporara experiencia. De los restos fósiles se deduce conducta. ¿Quién deduce esa conducta? La narrativa androcéntrica. Primero varones explícitamente blancos, heterosexuales, adultos y occidentales, que han dicho, a partir de restos fósiles, que las hembras cuidaban y los machos cazaban, ¿no? Eso no lo vamos a desarrollar acá porque nos excede, pero créanme que hay un montón de nuevas lecturas, arqueología con perspectiva de género, que han dado cuenta de esas narrativas sesgadas, ¿no? Bueno, otras de las dos conductas, digamos, que presentarían las mayores diferencias son la identidad de género y la sexualidad, la orientación sexual. Es decir, que por defecto nuestros cerebros serían cis y heterosexuales, ¿no? Esto también remite a los roles en la reproducción. Ahora bien, el problema de este discurso, bueno, además de todas estas características no me voy a adentrar, hay un montón de críticas a estos estudios, y de hecho no se encuentra la causa cerebral de una identidad ni de una orientación sexual, y tampoco existe una prueba sin controversia, digamos, para hablar de una conducta de juego causada por. Y ahora les voy a explicar por qué, porque está ligado a lo mismo de por qué no existe una causa explicativa de estados que consideramos depresivos, por ejemplo. El problema de este discurso es que lo que supone es reducir la mente a nuestro cerebro, una lectura cerebrocéntrica, ¿no? La idea de que hoy somos nuestro cerebro.
Entonces, desde esta perspectiva, cuando existe esta teoría donde hay una organización prenatal que dividiría el mundo en dos cerebros, habría dos tipos de personas dadas por los roles que nuestros ancestros tuvieron en la reproducción. Y estas dos formas de personas implican dos formas de pensar, de ser y de sentir. Entonces, sobre esta perspectiva, evidentemente se explican las prevalencias, no solamente en el ámbito de la salud mental, pero no vamos a adentrarnos ahí hoy, pero sí y fundamentalmente en el ámbito de la salud mental, porque se supone que la mente es lo que hace el cerebro. Entonces, lo que dicen estas lecturas es que en esta diferenciación prenatal había una predisposición de las cis mujeres a tener estados depresivos que se correlacionan con, como decía Sandra, bajos niveles de serotonina, en primer lugar. Ahora bien, voy a criticar este discurso por muchos motivos. El primero y el fundamental, y que tiene que ver con el mismo motivo por el cual se critican y criticamos desde estudios críticos de género y epistemologías feministas, es que esas correlaciones se interpretan como causales. Ese es el primer motivo y el fundamental. Es decir, que yo vea una correlación no implica que A cause B, simplemente que A y B están co-ocurriendo. Ahora, eso que en realidad sí sucede y de manera frecuente en el ámbito neurocientífico se llama sesgo de causalidad. Y evidentemente, esa correlación y ese sesgo tiene que ver con los presupuestos e hipótesis subyacentes que están permeadas por las normativas de género. Es decir, que a priori esas hipótesis en realidad no buscan corroborarse, sino que buscan reafirmarse, porque ya se da por sentado. Entonces, el punto de partida es que esas correlaciones se explican más en mujeres que en varones, y yo veo que se hacen estudios con personas diagnosticadas depresivas, ¿no? Entonces acá la paradoja es que si existe esa correlación en estas personas, no implica que la baja concentración de serotonina haya causado el estado depresivo, en primer lugar. Y en segundo lugar, no supone que haya personas diagnosticadas con depresión que no tengan bajos niveles de serotonina, como haya personas que no están diagnosticadas y que por ahí sí tenemos bajos niveles de serotonina. A lo que voy con esto es que hay una crítica que podemos hacer, y es fundamental, y a mí me interesa, es esa crítica a los criterios de necesidad y suficiencia. Y esos criterios tienen que ver con la idea de clase natural, con la idea de que hay cosas que existen por fuera de las personas que la describen. Entonces, tratamos no solamente la salud mental, sino los cuerpos y la clasificación dimórfica, que es otro tema que también está ligado, pero no vamos a entrarnos en detalle. Pero la idea es que estas clases naturales, entonces, en el ámbito psiquiátrico, funcionan para describir objetivamente, digamos, estados que se darían por predisposiciones biológicas. Ahora bien, hay una crítica muy fuerte. Yo he trabajado con la investigadora Diana Pérez, que fue mi directora de tesis doctoral, y tenemos un texto en el que trabajamos que en vez de clases naturales, digamos, en el ámbito psiquiátrico, podríamos hablar de clases normativas. Es decir, que con esta historia que nos traía Sandra, y cuando vemos el recorrido de la sintomatología supuestamente que describe el estado depresivo o esquizofrénico, vemos que ha cambiado a lo largo del tiempo, pero que no cambió por una verdad biológica, por el acceso a la verdad, sino que cambió por normas sociales. Entonces, en ese sentido, pareciera que las clases que se usan en psiquiatría son más normativas que naturales. Hay un punto de corte donde hay un continuo, digamos, donde las conductas son normales o no en un punto de corte que es arbitrario, depende del contexto histórico y cultural en el que estemos hablando. Entonces, cuando vemos ese punto de corte, también entendemos que esas conductas, porque hablemos que el diagnóstico psiquiátrico se basa en la conducta observable, justamente porque no hay una etiología específica, no se conoce para diagnosticar depresión o esquizofrenia, por ejemplo, vemos que ese punto de corte está generalizado. Entonces vemos que hay conductas que son más permisivas en cierto género que en otro.
Y cuando vemos esas sintomatologías, entonces, para entender los puntos de corte, vemos que la depresión se asocia con lo que llamamos sintomatologías internas, ¿no? Esta idea de el estar triste, desmotivada, ¿no? Falta de deseo, etc. Y ciertos cuadros psicóticos, digamos, se asocia con sintomatologías externas, ¿no? Un problema de conducta, si se quiere, en un espacio que es más bien público. Entonces, fíjense que esta sintomatología está en sí misma generalizada, porque el espacio privado o doméstico es lo que está generalizado como lo femenino, ¿no? Y el espacio público como lo masculino. Entonces hay muchas críticas que hablan de un sesgo diagnóstico, y es que en realidad la prevalencia en depresión tiene que ver con que ante una misma sintomatología, por ejemplo, en primer lugar, el médico o la médica no le diagnostican depresión al varón porque retroalimentan la prevalencia, y sí a la mujer. Y en segundo lugar, que el varón es menos frecuente decir que se siente triste, sensible, desmotivado, porque hay una falta de masculinidad. Esas críticas evidentemente son válidas. Ahora, supongamos que igualmente exista la prevalencia, o no. Lo que tenemos que problematizar es qué significan estos estados depresivos y si son susceptibles de circunscribirse a el cerebro como causa explicativa. Acá, en primer lugar, voy a criticar la idea de dimorfismo cerebral, porque es una idea que ha sido ampliamente invalidada por estudios que muestran que la alta plasticidad impide categorizar los cerebros de acuerdo a un tipo de genitalidad, es decir, que una genitalidad no predice un tipo de cerebro. Y en segundo lugar, que cuando hablamos de estas correlaciones, no tenemos que pretender asociarlas con conexiones causales. Pueden existir conexiones estadísticas, por supuesto, pero eso no va a estar diciéndonos que nuestros estados mentales son lo que hace el cerebro. En cambio, con una perspectiva de mente corporizada, donde la mente es nuestro estar en el mundo, nuestra interacción con otros, podemos llegar a una perspectiva en salud que tenga que ver con consensos intersubjetivos y compromisos colectivos. Y esto es interesante porque siempre cuando hablamos de no puede haber necesariamente, no hay una causa biológica para la depresión, siempre se recurre a los psicofármacos, ¿no? Y el efecto del antidepresivo. Bueno, en primer lugar, hay dos cosas que quiero contarles. La primera es que no hay mayor efecto placebo en el ámbito biomédico que cuando estudiamos psicofármacos, y específicamente antidepresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el discurso evidentemente atraviesa un montón ese cómo nos sentimos, porque como decía antes, corporizamos el discurso. Por eso me alejo de esta postura constructivista, donde parece que el discurso va a un lado y el cuerpo a otro. Lo que queremos acá es superar dicotomías, ¿no? Entonces, ese es un primer motivo. Y el segundo y fundamental es que los antidepresivos no actúan sobre un cerebro depresivo. O sea, actúan en general en el sistema nervioso central, y eso alcanza a cualquier tipo de cerebro, si se quiere, ¿no? En personas que fueron o no diagnosticadas depresivas. Entonces, evidentemente, si hay estados de angustia y que pueden traducirse en desbalances homeostáticos y que de alguna manera pudieran afectar concentraciones de serotonina, no implica esta linealidad donde, digamos, genitalidad, cerebro, predisposición a bajas concentraciones de serotonina por X receptores, que están mediados genéticamente, no se usa este justificativo, y entonces depresión. Entonces, fíjense que cuando hablamos de un compromiso materialista, lo que estamos proponiendo, y con esto cierro porque creo que el tiempo es fatal, lo que estamos proponiendo de alguna manera es que no hay un sexo que anteceda al género, es decir, no hay una genitalidad en el sentido prediscursiva, ¿no? Que no está atravesada por cómo clasificamos los cuerpos, y tampoco hay un género que anteceda a un sexo. ¿Qué quiere decir? No hay un discurso etéreo volando y que se me pose sobre mí, ¿no? Entonces lo que tenemos es una coproducción, una simultaneidad, que tenemos que entender que una genitalidad está atravesada por discursos normativos de género y que corporizamos de la misma manera y en forma generalizada los discursos y las prácticas biomédicas y psiquiatras.
y psiquiátricas, sin además precisar que en sí mismo el sistema de salud está generalizado, porque la autoridad epistémica es la persona activa que me enajena de mi experiencia, y yo como usuaria de salud soy la pasiva feminizada, que evidentemente voy a escuchar cómo explican lo que siento, ¿no? Entonces, para hacer críticas con un compromiso materialista, no tenemos que negar que puede haber correlaciones que efectivamente sucedan. Lo que tenemos que problematizar es que esas correlaciones sean causales. Y lo que tenemos que problematizar, sobre todo, y con esto quiero cerrar, y es lo que más me interesa, es que nuestros estados mentales no se circunscriben a ningún tipo de patrón neuronal, ni redes neuronales, ni estructuras, ni sinapsis, ni neurotransmisores. Cuando hablamos de estados mentales, hablamos de estados complejos, corporizados, y que la intencionalidad escapa y desborda el dato biológico para explicarla siempre. Ya terminé. ¡No! Es que estaba bien, ¿no? Con el tiempo. Pero por supuesto, nada, así, en una transición totalmente fluida, pasamos a Macarena, pero sus caras entre las tres, viendo cómo asentían y hacían, le daban ok a lo que iban diciendo, creo que esto va a seguir bien, como venimos hasta ahora. Muchísimas gracias, Lucía. Macarena, te escuchamos. Te Bueno, presentamos. gracias. Sí, espero que, no sé si les pasó a todas, pero por momentos se me iba un poco la conexión, así que espero que no sea mi conexión, que suele estar, no sé, me tengo que poner un poco mística y andar siempre pidiendo a las fuerzas sobrenaturales para que funcione. Bueno, gracias por esta invitación, me da mucho gusto estar acá con ustedes. Gracias, bueno, obviamente Euge Silvia, que siempre tienen tan en cuenta los desarrollos que voy haciendo y que vamos haciendo desde el equipo de salud mental del CELS sobre estos temas. Así que, bueno, muchas gracias también a mis compañeras. Fue muy interesante poder escucharlas. También decirles que las he leído, que las tengo en los marcos teóricos de mi trabajo de tesis, así que para mí es un honor poder estar acá y compartir con ustedes y de primera mano tener esta oportunidad, ¿no? Que no estén solo en los libros, me parece un gran honor para mí. Bueno, lo que a mí me interesa compartir está muy en diálogo con lo que fueron hablando ustedes. Lo que yo voy a hacer es tratar de transmitir lo que venimos trabajando, lo que yo vengo trabajando en mi investigación, y además como integrante del equipo de salud mental del CELS, que también es un espacio que estoy representando en este momento y desde el que también estamos haciendo avances muy significativos por tratar de estudiar, caracterizar, explorar, describir cuáles son las formas de violencias a las que están sujetas las compañeras que están encerradas en los manicomios y cuál es el impacto diferencial que ellas sufren por diferentes cuestiones vinculadas a los géneros, ¿no? Entonces, un poco mi conversación y mi exposición tiene que ver con eso, con la articulación de un tema que yo trabajo en mi ámbito de trabajo formal, pero que también se me fue haciendo en lo personal una pregunta muy, muy incisiva, ¿no? que me insistió mucho y por eso se convirtió en mi tema de tesis y que me da mucho gusto estudiar y no me cansa nunca, que es un poco la sensación o la reflexión de que cualquiera de nosotras podría haber estado en ese lugar, ¿no? Digamos, o sea, como una cuestión, como arranque, digo, ¿no? Digo, como una cuestión que es empática y obviamente está construida en la sororidad feminista y femenina y de los lazos vinculares y afectivos entre las mujeres, pero no únicamente, digamos, ¿no? También desde una cuestión hasta descriptiva, diría yo, ¿no? Que fue con la que me fui encontrando en el manicomio, y que de alguna manera se empezó a configurar como una cuestión
y la pregunta un poco que me hacía, que me hago es, ¿qué es la diferencia entre estar del lado de dentro y del lado de fuera? ¿No? Digamos, o sea, y desde ahí, desde esa pregunta, poder empezar a intentar algunas respuestas que claramente, como decían ustedes, no tiene que ver ni con los neurotransmisores, ni con las cuestiones, y que tiene que ver con estructuraciones del patriarcado, con estructuraciones de un mandato patriarcal, muy presente cuando ustedes repasaban a estos autores que parecen como, digo, desde nuestro pensamiento actual, parecen cuestiones y construcciones y concepciones absolutamente superadas, ¿no? Y sin embargo, cuando entramos en el manicomio vemos la vigencia pasmosa que tienen esas, hasta yo diría, no sé, fuerzas conceptuales, ¿no? Y que el gran problema de esto es que traccionan prácticas, traccionan modos de intervención, imaginarios, modos de hablar, violencias de diverso tipo, y que configuran conductas esperables y no esperables, de acuerdo a lo que se va construyendo como la manifestación de supuestos cuadros psicopatológicos, a los que le corresponden diferentes medidas institucionales de coerción, de castigo, que en algunos casos son, digamos, un poco más sutiles, ¿sí? Como, bueno, hoy no vas a salir, no te va a venir a ver tu hija, ¿sí? Y en otros casos son muy severas como la esterilización forzada de los cuerpos, como la posibilidad de una práctica no consentida, una práctica en el cuerpo, digamos, ¿no? Digamos, o sea, en el territorio más íntimo y más propio que puede tener una persona humana, un ser humano, que es la intervención en el cuerpo. Ella es la intervención quirúrgica, pero es la intervención medicamentosa, esta idea de la docilidad de los cuerpos, cuestiones que están absolutamente presentes. Entonces, realmente a mí me impacta mucho ver la vigencia que tienen son las prácticas, en la práctica, en el dispositivo manicomial, para no situar, ¿no? Digo, para dejar por fuera, si bien obviamente mi trabajo de investigación es en el Hospital Melchor Romero, y las diferentes cuestiones observables que voy haciendo surgen de ese espacio, prefiero como hablar más de dispositivo y no tanto centrarlo en la configuración institucional de un determinado lugar, porque además tuvimos la oportunidad de estar en diferentes manicomios del país y más o menos podríamos decir que las cosas son un poco iguales, ¿sí? Entonces, una de las primeras cuestiones que a mí me interesa situar es cómo, de las primeras cosas que para mí fue muy llamativo y muy sorprendente, fue ver la marca de el corrimiento de las mujeres dentro de la pauta denominadas locas, ¿no? que hablaron mis dos compañeras antes de esto, cómo se construye esta pauta y la claridad y lo tangible que es la construcción de la pauta loca ante el corrimiento de las mujeres a las hegemonías, podríamos decir, patriarcales, que tienen que ver con, bueno, obviamente, que tienen que ver con esta división donde los varones, ¿no? configuran las cuestiones de lo público para los varones y la cuestión de lo doméstico y lo privado para las mujeres, y ante el corrimiento de esta pauta, que obviamente además tiene que ver con los cuerpos maternizados ¿no? como de antemano, digamos, cuerpo maternizado en tanto capacidad gestante, ¿no? O sea, solamente por la capacidad de cierta función, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de gestar, nada más, digo, o sea, cuando aparece un corrimiento ante eso, que tiene que ver con la mujer dócil, cuestiones que ya hemos hablado y leído mucho, la mujer dócil, callada, de pocas palabras, amorosa con los hijos y no amorosa con los hijos, es amorosa todo el tiempo con los hijos, ¿no? Digo, y esta cuestión de construir el deseo maternal como una cuestión que se sostiene en un absolutismo del todo y nada, ¿no? O sea, la mala madre, la buena madre, donde aparece todo el tiempo esta cosa de si está en condiciones. Nosotros en el CELS funcionamos como equipo de pericia, entonces muchas veces hemos visto cómo los jueces lo que nos preguntan es si determinada mujer que tiene un juicio de interdicción civil, que tiene que estar valorándose su capacidad jurídica para poder desarrollar ciertas cuestiones que tienen que ver con sus derechos civiles y políticos, dentro de esos maternar, si tiene o no capacidad para ser madre. Estas son las preguntas de hoy, ¿no? Entonces ustedes vean cómo esto que hablaban mis compañeras tiene una vigencia pasmosa realmente, digo, y una
una dificultad y una imposibilidad de poder problematizar estas cuestiones, o sea, a nosotros, y ahí la contrapregunta que a mí se me hace siempre es, bueno, pregunten en todo caso, cita, ¿no? Para ser madre, porque evidentemente existe la posibilidad de maternar con apoyo, de la idea de las maternidades democratizadas, y no por el hecho de que sean locas, porque todas las mujeres maternamos con apoyos, la escuela, personas de cuidado, familiares, qué sé yo, no sé, un montón de diferentes configuraciones institucionales, personales, familiares, que funcionan como instancias de apoyo, ¿no? La idea de los sistemas de apoyo es una idea, es un concepto muy fuerte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde lo que dice es no asumimos que todas las personas somos capaces de lo mismo, en todo caso lo que tenemos que hacer es generar estos trajes a medida, ¿no? Estos sistemas de apoyo, para poner en pie de igualdad a las personas en la realización y en el acceso a sus derechos. Y entonces nosotros ahí decimos, bueno, ¿por qué no pensar la posibilidad de maternar con apoyos, ¿no? Digo, y en lugar de preguntarse sobre si está o no, pues eso es una pregunta que yo no puedo responder, digamos, o sea, que no tendría ninguna posibilidad de responder. Y les decía de la presencia de esto, ¿no? De esto bueno, que Marcela Lagarde de los Ríos desarrolló, digo, con tanta claridad, sobre por qué enferman, ¿no? Por qué enferman las mujeres, y esto que ella sitúa como el corrimiento ante el estereotipo impuesto por el sistema patriarcal de no responder a eso, ¿no? De no responder al cuidado de los hijos, del marido, de la casa, no ser callada, no estar siempre dispuesta y disponible, ¿no? A determinada organización patriarcal. Y nosotros lo podemos leer en las historias clínicas eso, o sea, como una bajada concreta de lo que venían hablando hoy, en la actualidad, donde de las primeras historias clínicas que yo empiezo a mirar ya hace muchos años, lo que leo es que el motivo de internación de una mujer, una compañera, que estuvo 60 años internada en el manicomio fue que primero había abandonado las labores domésticas, que después había abandonado el cuidado de los hijos y que finalmente había abandonado el cuidado del marido. Y este era el motivo por el cual el marido la internaba y por el cual esta mujer, esta compañera, permaneció internada, manicomializada y psiquiatrizada durante 60 años, o sea, su vida, toda su vida. Entonces, digo, es una vigencia que, y después esto, no sé, yo no podría decir, bueno, respondía a la subjetividad de cierta época, a la imposición patriarcal de cierta época, pero después nadie lo revisó. Esto es lo segundo más grave. Lo primero muy grave es que este sea el motivo para internar a una mujer en un manicomio, ¿no? Y donde queda clarísimo el corrimiento ante el mandato patriarcal y ante ese estereotipo, esa normatividad de género que aparece corrida. Y entonces ahí lo segundo gravísimo es que nadie después se pudo repreguntar sobre esto, donde aparte hay un andamiaje judicial mirando estas cuestiones, ¿sí? Porque ustedes saben que para que una persona esté internada hay un expediente judicial de control de internación, donde seguramente hay otro expediente judicial sobre la interdicción a su capacidad jurídica, digo, la incapacitación en su momento, ahora las otras formas de restricción a la capacidad jurídica, y donde hay un equipo tratante, o sea, un equipo que se dice un equipo de salud, ¿no? Entonces, hay como dos momentos. Uno, el de haber generado esta internación, y el otro que podríamos decir como de cierta naturalización, ¿no? Digo, como una muy fuerte imposibilidad de situar a estas internaciones como internaciones muy claramente atravesadas por este mandato patriarcal, machista, etcétera, etcétera, todas estas cuestiones que estamos diciendo. Entonces, cuando empezamos a analizar esto y a ver, y cuando yo empiezo a ver cuáles son estos modos adicionales, no adicionales porque los varones sabemos que no hacemos estudios comparativos, ¿no? Digo, pero sí esta cuestión de ver cuál es la cualidad del sufrimiento de las mujeres en el manicomio, ¿no? ¿Cuál es esa cualidad, digamos? ¿Cuál es eso? ¿Por qué sufren las mujeres que están psiquiatrizadas y que están manicomializadas? Y con lo que encontramos es que en general con lo que sufren es con eso mismo que la estructuración patriarcal, muy enfocado, muy sustanciada por la organización judicial y por la organización de la salud, de esos dos sistemas, ¿no? Que sabemos que funcionan de una manera muy cercana y muy articulada, después se encargó, además, de censurar, de castigar, ¿y cómo? A través de la separación casi de por vida de las madres con les hijes, ¿no? Sobre esta idea de que no está en sus genes ser madre, que no tienen capacidad para maternar.
Y ahí empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué es maternar? ¿No? ¿Qué es esta posibilidad de maternar? Bueno, entonces ahí la segunda cuestión que aparece es que aparentemente lo que se entiende como la capacidad para maternar tiene que ver con la capacidad de cuidados, ¿sí? Y sabemos muy bien que los niños necesitan cuidados y que, por supuesto, esta es una función, ¿no? Pero esa es la función materna, digamos, o sea, hay cuestiones como para preguntarnos, ¿no? Digamos, ¿por qué no pensar la posibilidad de que ese otro se constituya en alguien valioso, ¿no? Para alguien que está situado en la posición de madre. Digo, situado en la posición de madre porque puede no ser la madre, eso lo sabemos. Entonces, digo, la posibilidad de que subjetivamente se constituya en alguien valioso, ¿no? De ser alguien valioso para esta otra persona. Porque sabemos que también las tareas de cuidado las puede hacer cualquier persona. Entonces, pero lo que se valora, si está en condiciones o no de realizar, son las tareas de cuidado. Que lo lleve a la escuela, por qué el chico abandonó la escuela, por qué no come las comidas con las cuestiones nutritivas que se necesitan. Entonces, hay como un doble castigo. Por un lado, el primer castigo se produce, o el primer momento de castigo se produce ante este corrimiento del estereotipo patriarcal con el encierro de sus cuerpos, ¿sí? Y el segundo, con la idea de que como no están en condiciones de esto, hay una separación que en general es de por vida. Nosotros hemos trabajado en casos donde se resuelve la separación de madres e hijes en aproximadamente 40 minutos, ¿sí? O sea, es real lo que digo, es un caso, no es una idea. Y donde la revinculación se produjo con 7 instituciones interviniendo entre esas juzgados, defensorías y qué sé yo, 9 meses. Durante esos 9 meses, esa mujer estuvo encerrada en el Moyano y sus hijas estuvieron, uno en un instituto de bebés, y además que era lactante, o sea que además hubo una situación de una violencia y de desvínculo terrible, ¿no? Y su hermanito de 9 años en otro lugar. Bueno, esa revinculación tardó 9 meses en producirse, con esta cantidad, además, y sobreactuación de instituciones gubernamentales, sociales, de derechos humanos y qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, esto no es un caso aislado, digamos. Esta es, en general, el modo de respuesta ante, diríamos, cierta idea de ideal de cuidado, donde la capacidad de maternar pasa por un ideal de cuidado, ¿sí? Y donde también sabemos que esas tareas de cuidado en general, las mujeres que no estamos encerradas, a veces ni siquiera las realizamos nosotras, ¿sí? Porque hay personas de cuidado que nos dan una mano, que nos ayudan si podemos, o una abuela, qué sé yo no sé si mis hijos comen todos los días comidas saludables, ¿no? Digamos, o sea, pero este doble castigo, o sea, aparece en estas mujeres. Otras cuestiones que también atraviesan, digamos, esto mismo que vemos en el hospital, que yo vivo en el hospital, tiene que ver con con una respuesta también desmesurada y absolutamente, no sé ni qué palabra usar, sobre el derecho a la sexualidad. Yo pienso en la sexualidad como un derecho, ¿no? Digamos, no solamente como una manifestación de la vida humana y de la subjetividad, sino desde mi tesis y mi manera de pensar es desde una perspectiva de derechos humanos. Así que pienso el derecho a la sexualidad desde una perspectiva de derechos. Y lo que dice en diferentes, no hay un tratado que hable de esto, pero de la lectura transversal, ¿no? De un entramado, de una cuestión normativa, sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos, dice que todas las personas tienen derecho a estar con quien quieran, por el tiempo que quieran. Digo, hay como una normativa muy clara respecto de esto, ¿sí? Y en ningún lado dice que las personas locas no. En ningún lado dice esto. Sin embargo, dentro de las mujeres que están encerradas en el manicomio, cuando hay alguna situación donde son vistas con otra persona, donde las encuentran en una situación de intimidad o en una situación, sí, primero hay que preguntarse qué es lo que se entiende por intimidad, ¿no? Digamos, o sea, claramente la intimidad no es la genitalidad ni ni un encuentro genital, digo, hay que empezar a desmontar, digamos, tantas cuestiones que están como recostadas sobre básicamente ideas muy prejuiciosas dentro del manicomio, ¿no? Pero bueno, supongamos que estamos hablando de esto, ¿no? De un encuentro entre dos personas. En general lo que aparece ahí es una evolución en las historias clínicas que se inscribe como aumento de la libido, ¿no? O sea, ¿quién no tiene aumento de la libido? Digamos, o sea,
necesitamos libido para todo, para estudiar, para estar ahora en este encuentro, para estar con otra persona, para ir a tomar un café con alguien, necesitamos eso, ¿no? Digamos, porque si no, no hay enlace, eso es la posibilidad de enlazarnos entre nosotros. Sin embargo, parece que el aumento de la libido en las mujeres dentro de esta pauta denominadas locas, corridas del estereotipo patriarcal, esto es malo, esto es muy censurado y se corrige. Entonces, esto es lo que yo decía, cuando se detecta una conducta por fuera de este corrimiento, que está justamente corrida de este esperable, de este ideal de mujer, lo que aparece ahí es una respuesta correctiva. Y la corrección es el psicofármaco, digamos, no es otra. Puede ser, bueno, te vimos por ahí y entonces no vas a salir. Tenemos un montón de textuales de esos que a nosotros nos gusta escribir, ¿no? Al final, mirá, esta parecía tan tonta, mirá cómo aparece en cualquier lado, esta se va con cualquiera. Entonces ahí hay dos cuestiones, o tres, yo diría, para comentar. La primera es esta, ¿no? Es que cuando aparece algo que se evoluciona como aumento de la libido, es distinto al resto de los mortales, digamos, ¿no? O sea, una cuestión absolutamente, no sé, hasta perversa, podríamos decir, ¿no? O sea, es una cuestión muy loca y muy perversa. En segundo lugar, hay una corrección a esa conducta. Entonces, lo que hay que borrar es la huella sexual, digamos, ¿no? Como si se planteara una decisión entre cuerpo y mente. Hay un cuerpo llamado a lo animal, a la animalidad del sexo, ¿sí? Como si el cuerpo no fuera cuerpo subjetivado y fuera otra cosa, ¿sí? Que cabalga solo, en paralelo, y la mente va por un lado y ese cuerpo ávido de sexo va por otro. Ustedes no sé si conocieron, hay un documental y una historia muy interesante, una de las niñas, de las primeras mujeres niñas internadas en Melchor Romero, una niña de la comunidad Ye, que fue capturada, que fue secuestrada, que finalmente fue empleada como en la servidumbre del que había sido uno de los exploradores que finalmente la trae a Buenos Aires, le ponen Damiana, y finalmente esta niña la internan en el Hospital Romero, con, no sé, 9, 10 años, una cosa así. Y la internan ahí porque esta nena, que aparte era una nena que había nacido y pertenecía a una comunidad indígena, a esta comunidad Ye, tenía un despertar sexual temprano, ¿no? Digamos, o sea, también lo vinculo con las conversaciones anteriores de mis compañeras, donde lo sexual fue siempre un problema, lo sexual en las mujeres fue siempre un problema. Bueno, esto que le pasó a esta niña, que se murió además de tuberculosis a los pocos días, y a la que usaban para sacar fotos y hacer estudios del cuerpo y sobre su desarrollo. Esto sigue pasando, ¿no? Digamos, o sea, las mujeres cuando tienen este aumento de la libido, esto también es considerado la manifestación de un supuesto fenómeno psicopatológico y se corrige vía medicación, para que no sienta, digamos, ¿no? A mí me parece como una de las... O sea, dentro del campo de los derechos humanos lo podríamos considerar tortura, digamos, ¿no? Que a alguien le puedan arrasar la subjetividad y el cuerpo de esa manera, podríamos pensarlo incluso desde las formas y desde la tipificación de la tortura, ¿no? Si empezamos a traer algunos protocolos, Estambul y demás, que son mucho más amplios en la idea de la tortura. Bueno, y estas, dije que eran tres cuestiones, esa es una. Y las otras dos cuestiones que cabalgan muy de la mano con esto, es que aparecen dos categorías supuestamente contrapuestas. Entonces, por un lado, pero que hablan un poco de lo mismo. Ustedes vean, por un lado las mujeres son promiscuas, ¿sí? O sea, la mujer dentro de la pauta denominada loca es promiscua, digamos, no tiene capacidad de discernimiento respecto de con quién quiere estar. Más o menos le va bien todo y cuanto más mejor, y a cuanto más mejor, ¿no? La segunda tiene que ver con que son asexuadas, ¿sí? O sea, o son promiscuas o son asexuadas. Y a las asexuadas lo que le corresponde es jugar con juguetes, no con juguetes, jugar con muñecas, ¿sí? Porque son como niñas. Entonces ahí la categoría que aparece es que son asexuadas, que son como niñas, que les gusta jugar a pintarse, que muchas de ellas tienen bebotes. Si van en cualquier momento al hospital lo van a ver. Hay un montón de mujeres con bebotes de juguetes, ¿no? Jugando a la mamá, digamos, ¿no? Es una situación además absolutamente infantilizada, son nombradas de manera infantil, son puestas en un vínculo asimétrico de una construcción muy adultocéntrica, ¿no? Respecto de una figura infantil. Entonces, son mis pacientitas, las tengo que cuidar, no saben lo que hacen, son como niñas, juegan a pintarse,
y después otras cuestiones más estructurales discursivas, donde ahí aparece como más esta cuestión asimétrica, adultocéntrica, de portarte bien, porque si no, ¿no? Digo, esta idea de cómo va a hablar así una mujer grande, tiene 70 años, digamos, o sea, si no te portas bien no vas a salir, no te voy a dar postre, te vas a ir a la cama antes, te voy a apagar la luz, digamos, estas cuestiones de amenazas, que por supuesto serían violentas en cualquier caso, pero hasta son como, una las ve y es como totalmente fuera de lugar. Quería decir algo más respecto al punto anterior, en esta idea de lo promiscuo, que me parece que es muy importante para también analizar algunas de estas categorías, que ahí lo que observamos es que de alguna manera es el dispositivo manicomial es el que ofrece lo promiscuo, ¿no? Digamos, o sea, nada de esto tiene que ver con la disposición al encuentro de una persona con otra, sino al propio modo de funcionamiento del dispositivo manicomial, donde las camas siguen dispuestas, sin tabiques, sin cortinas, sin privar, sin velos, ¿no? Sin la posibilidad de velar mi cuerpo, digo, ante la mirada de un otro, sin el reconocimiento o sin la posibilidad y el derecho a reconocer mi propio cuerpo como cuerpo, digamos, ¿no? Sin espejos, ustedes saben que es un clásico, las duchas sin cortinas, los baños sin puertas, teniendo que estar en una situación de exposición visual a la vista de quien pase. Personas que están acostadas por alguna razón son revisadas a la vista de todos. Entonces, digo, esto es lo promiscuo, esto es lo promiscuo, esto es lo promiscuo y es lo perverso, pero además después lo que aparece es como un castigo ante alguna conducta que son a las que el mismo psiquiátrico expulsa. Ni les digo de cuando a nosotros se nos ocurrió plantear de por qué no habían espacios y lugares para que las personas puedan encontrarse, que no estén ante la mirada de los demás, ¿no? Si lo pensamos en los dispositivos de control, en cualquier lugar de privación de la libertad existe. ¿Por qué en este no? ¿No? Digo, ¿por qué en este lugar no existe? ¿Qué es lo que se piensa respecto de los encuentros sexuales o de los encuentros íntimos o del ejercicio de la sexualidad entre las locas y los locos? ¿Qué hay ahí que no hay en ningún otro lado? Porque ustedes saben que en las cárceles existe, que en otros lugares, ¿no? De privación de espacios de control y bueno, y que además no son menos violentos. Sin embargo, se considera ese derecho. Acá no. Sé que, bueno, pero no puedan imaginarse la respuesta, ¿no? Que hemos tenido, digamos, ante esto. Esto ya estábamos hablando como de otro planeta. Bueno, y en último lugar, bueno, cuarto lugar, quería volver a traer el tema de la maternidad, pero ya no desde esto que decía al comienzo, sobre el comportamiento judicial y el campo de la salud ante esta idea ¿no? de que hay que separarlos. Ustedes no sé si se acuerdan, hace poco hubo un caso de una mamá que vivía acá abajo en la autopista y que su hija fue secuestrada por un hombre que finalmente la encontraron a los días. Bueno, que la mujer era usuaria de drogas. Digamos. Lo primero que dijeron es, qué mala madre, hay que sacárselo, hay que sacarle a esa nena, no la puede cuidar, no la sabe cuidar, ¿no? Nadie se preguntó qué necesitaba esta mujer para poder maternar sobre ciertas coordenadas de cuidado y de seguridad, tanto para ella como para su hija. Pero ahora quería plantear otra cuestión con relación a la maternidad, que adentro del psiquiátrico, dentro del manicomio, lo que se produce es una inversión respecto de algunos discursos que no están dentro de esos ámbitos, que estas mujeres no pueden maternar y entonces yo he escuchado de un psiquiatra, no está en sus genes ser madre, ¿no? O sea, una imposición biológica ante esto. Eso fue algo que escuchamos de primera mano, no está en sus genes ser madre, pero el año pasado, no les estoy contando hace mucho tiempo. Bueno, pero como no está en sus genes ser madre, como no van a poder cuidar, y como lo que se van a generar son un montón de niñas sin madres, lo que hay que hacer es evitar esos embarazos, ¿sí? Y entonces acá entramos ya en el campo de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, que ustedes saben también que no se constituye como derecho en un solo tratado, sino que se produce a partir de una lectura armoniosa entre muchos de estos instrumentos de derechos humanos. Y ahí lo que vamos a encontrar es que el derecho a la reproducción es como a elegir con cuántos hijos tener, con quién tenerlo, no aplica en estos casos, ¿sí? Aunque no sea dentro de los aspectos
aspectos restringidos dentro del proceso de restricción a la capacidad jurídica, ¿sí? Aunque no sea un aspecto restringido judicialmente, es un aspecto que siempre va a estar en jaque. Entonces, a las mujeres que están en edad fértil, todas reciben un anticonceptivo inyectable y consulta, imagínense, o sea, no existe esta posibilidad, ¿no? De querer recibir un método anticonceptivo, ¿no? ¿Lo querés tener? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Con qué te sentís? Está imposible, no existe. Y no es en este hospital. En locales donde hay mujeres, esto se produce de esta manera. Y por otro lado, cuando el embarazo ocurrió, lo que aparece es la idea de, si no se puede pensar en una anticoncepción, la idea de una esterilización. O sea, las formas más que son absolutamente violentas, ¿no? Porque a una mujer le pongan un anticonceptivo de manera compulsiva en consulta, digamos, es absolutamente violento desde todo punto de vista, pero sobre todo desde el punto de vista del derecho. De acceso a la salud, de acceso a la salud sexual y reproductiva. Pero además, existen otras formas que son mucho más violentas. Y entonces acá lo que aparece es la práctica de la esterilización forzada sin consentimiento. Esto es gravísimo. En la Argentina tenemos una ley, que es la 26.130, que tiene media sanción en diputados por un trabajo que estamos haciendo desde una coalición de organizaciones para que se modifique esa ley, porque la ley argentina permite que las mujeres con discapacidad sean esterilizadas, se les practique la ligadura tubárica sin consentimiento. O sea, esto es una cosa realmente muy macabra, ¿sí? Entonces, a estas mujeres se les practica la ligadura tubárica sin consentimiento. Y cuando empezamos a preguntar y a ver y a explorar y a investigar el porqué de esto, básicamente lo que aparece es el SIDA se cura, pero con el paquete, ¿quién se queda? Esto fue lo que nos contestaron, ¿no? O sea, ¿y por qué se hacen esto? Y esto que yo les digo también es una frase textual muy dolorosa, yo no la puedo decir nunca de corrido. Hay una construcción de esa mujer como un objeto recipiente, y una construcción de ese bebé, esa niña, ese niñe, de objeto resto, ¿no? Digamos, o sea, no hay ninguna posibilidad. Después yo decía, bueno, maternar es la posibilidad de darle a otro la posibilidad de que se constituya en alguien valioso para ese otro o para esa madre. Bueno, digo, ese otro es un otro que empezó así su vida, ¿no? Que empezó así su pasaje por esta vida, constituyéndose en el lugar de objeto resto, de objeto residual, ¿no? De objeto paquete. Un paquete es algo que se desecha, ¿no? Entonces, para esto también se inhibe la posibilidad del cuerpo gestante en estas mujeres que están encerradas. Bueno, podríamos seguir conversando y contándoles montones de cosas. A mí aparte es mi tema y me apasiona, pero no quiero sacar más tiempo para poder pasar a la no sé si hay, Euge, una instancia de compartir, de debate, de preguntas. Sí. Así que me callo Sí, vamos y a dejo por acá. propiciarlo. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Sandra. No, muchas gracias, Lucía. Voy a decir simplemente algunas palabras que retoman un poco lo que mencionaba Silvia al inicio cuando presentaba digamos, el objetivo o la propuesta de la mesa. Yo creo que en efecto logramos participar y escuchar en ustedes un arco expositivo que fue desde cuestiones históricas, epistemológicas, desde contar, digamos, desde contar especificidades de diferentes saberes, ¿sí? Biopsiquiátricos, médicos, del vasto campo de las neurociencias, en relación a la cuestión de género como problematización paradigmática. Eso me parece que por suerte quedó más que expresado, no por suerte en el mejor sentido, ¿no? Desde el azar de que todo podría haber salido distinto y creo que no fue así. Y cómo también hay una continuidad y una fluidez entre análisis que tienen que ver con cuestiones teóricas con mucha complejidad, afortunadamente con mucha complejidad, y casos concretos que marcan esa, digamos, esa materialización
de todas las teorizaciones y los análisis que se pueden hacer desde el discurso, desde los saberes, desde las historias de las ciencias. Me parece que en esa transmisión que hay tan clara, tan transparente, entre lo que empezó conversando Sandra, continuó mencionando Lucía y terminó de plasmar Macarena, está el kit de por qué estos temas para nosotras son tan interesantes, son tan importantes. Es tan relevante poder posicionarlo como una agenda de investigación propia y cómo hay intersecciones y transeccionalidades que por excelencia están habilitadas en estos campos que tienen que ver con la salud mental, con género y con derechos humanos, que es desde donde nosotras veníamos siempre pensando el campo de la salud mental. Y en ese sentido, los estudios de género son para nosotras una instancia de llegada, pero que siempre estuvo presente de manera tácita para pensar estas figuras irreductibles por excelencia en el campo de la salud mental, esquivas, desordenadas, ¿sí? Siempre reticentes al control y al poder. Invito a quienes participan acá en el encuentro a hacer sus comentarios, sus preguntas, lo que les parezca que pueda contribuir a que continuemos con este diálogo y con esta exposición. Muchas gracias. A mí me encantaría hablar, pero no sé si es correcto. Esperamos que Por favor. ¿Sí? Sí, vos, por favor, Sandra. Bueno, porque yo me he quedado fascinada, les agradezco inmensamente esta oportunidad de escucharlas, me pareció fantástico el trabajo de Lucía, Macarena, realmente me encantó. Y todo el tiempo yo estoy pensando en estas cuestiones que fueron también colocadas aquí. Por un lado, esta cosa que Lucía coloca, ¿por qué esta idea tan difícil de argumentar, es tan difícil de argumentar que existe una etiología desconocida, que vos muy bien explicaste? ¿Por qué que nos cuesta tanto hacer entender que epistemológicamente es muy frágil el sustento de esas teorías de déficit de serotonina, etcétera, y sin embargo es ahí que se valida una medicación que tantos problemas va a traer? Cada vez es más evidente que un medicamento que en principio parecía tan inocuo como el antidepresivo, tiene efectos colaterales muy severos si usado mucho tiempo, y los efectos de retirada son terribles. Y por otro lado, yo no puedo dejar de pensar, tanto en lo que habló Lucía, como en todos los casos que contó Macarena, cómo es que todas estas cuestiones de biologizar el sufrimiento dejan afuera fenómenos sociales como la pobreza, por ejemplo. Porque estas mujeres de las que habla Macarena, muy probablemente son mamás que no pueden maternar como se espera que maternen, porque son mujeres pobres, y esas mujeres pobres se encuentran un sinfín de dificultades para organizar su vida, para cuidar a los otros, porque mal pueden cuidarse. Entonces, ¿por qué seguimos insistiendo en este modelo que a mí me parece tan... Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Lewontin, que habla de instituciones de legitimación. Y Lewontin en eso tiene toda la razón. Cómo la psiquiatría está actuando como una institución de legitimación cuando dice que sufrimientos que tienen que ver con asedio sexual, con asedio moral, con encierro, con violencia, con falta de derechos, están en nuestros neurotransmisores, en algún desequilibrio de nuestros neurotransmisores. Y las cosas que vos contás, Macarena, son realmente muy fuertes, y yo sigo insistiendo en que las críticas al manicomio que se hicieron en los años 70 por autores como Goffman, como Foucault, como Basaglia, se tienen que restablecer, porque no es posible que hoy convivamos con una institución de secuestro, que en el momento en que una persona entra, pierde todos sus derechos, pierde los derechos en el momento de entrada.
Violaciones a mujeres dentro de los hospitales psiquiátricos es una cosa cotidiana. Y eso te lo relata cualquier persona que estuvo dentro de un psiquiátrico. Entonces, bueno, no sé, disculpen, pero así estas cuestiones así son tan fuertes que yo me angustio terriblemente porque parece como que no encontramos salida, ni con la psiquiatrización de la vida cotidiana, ni con la psiquiatrización que aún se mantiene de esas instituciones que son instituciones de secuestro, de falta de derechos. Bueno, habría muchísimo más para conversar, pero voy a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias, Sandra, y compartimos lo que vos decís. De hecho, en los espacios en los que participamos siempre nos parece importante reponer, pero reponer de manera viva, ¿no? Como una remembranza, las lecturas de Basaglia, de Foucault y de tantos otros autores, porque las problemáticas que ellos mencionaron y denunciaron en su momento no han tenido cambios sustanciales. Silvia Faraone, que es quien se encarga de esa línea de trabajo en el grupo, o quien comanda esa línea de trabajo en el grupo, siempre señala esas vulneraciones de derechos humanos como ese reducto en el que no se hacen patentes novedades a pesar del paso de los años. Yo quería invitar a Lucía y a Macarena si quieren hacer algún comentario más, así en la línea de lo que planteaba Sandra, de estas intersecciones entre sus trabajos, para que podamos tener algún comentario más respecto a ustedes que tanto hemos disfrutado. Yo quiero. Vos, Macarena, no sé si también supongo que también, pero aproveché el orden de las exposiciones. No, primero para agradecerles a las compañeras, suscribo a Sandra, me parecieron súper interesantes las dos ponencias. Y para abonar a lo que estaba diciendo Sandra, me parece que hay como que esa crítica de los 70, que bueno, yo suscribo también a mucho de todo el movimiento antipsiquiátrico, no de una manera estricta a entrarnos de vuelta de la subjetividad de una persona en sentirse bien, porque también es cierto que hay personas que la pasan súper mal. No hablo de las personas internadas, ¿no? Hablo de personas ambulatorias. Y donde parece que el fármaco sería un apoyo, digo, no sería quien para sacarle ese fármaco, de vuelta sería sacarle esa subjetividad, pero sí lo que me parece súper importante, lo que está trayendo Sandra y lo que trajo Macarena con los casos concretos, es pensar en esta era molecular, digamos, como una triangulación que existe entre el psiquiátrico, con la industria farmacéutica y con el discurso o la investigación neurocientífica, donde todo parece potenciar la salud mental como un estado interno individual, ¿no? Y esto es lo que hace o respalda la biologización, digamos, que en ese sentido también arrasa la subjetividad. Es el estado interno y entonces hay un vaciamiento, digamos, de alguna manera un compromiso estatal, ¿no? Para restaurar el tejido social roto, ¿no? Porque también, si pensamos la salud como comunitaria, no hay nada más comprometido colectivamente o que colabora el compromiso colectivo en la salud mental, ¿no? Como que, de hecho, yo estuve trabajando varios años en el Borda, son varones, y la mayoría tiene como internación por algún tipo de psicosis, eventualmente es esquizofrenia, pero las narrativas que se escuchan evidentemente están por fuera de lo doméstico. Y acá en México, en Ciudad de México estuve yo en un psiquiátrico donde tuve que dejar de ir por la pandemia, pero ahí era mixto, la internación era mixta, había mujeres y varones, y ahí de vuelta se reproducía esta narrativa de las mujeres estando por depresión o por cuadro psicótico, refiriendo a la maternidad y a hechos relacionados con sus hijos o su vínculo de pareja, y cómo también las narrativas de los varones, estando sobre todo por psicosis, pero también algunos diagnosticados depresivos, tenían que ver con el fracaso en lo laboral, en lo académico o en lo profesional, ¿no? Entonces, lo que decía antes con estas narrativas de personas que están internadas, se ve esta no dicotomía entre el discurso y la corporización. Porque no es que nos ajustamos sin agencia a este discurso, ¿no? Sino que dialogamos e interactuamos y a veces resistimos y nos corremos.
pero muchas veces también es el discurso que nos dice el cómo nos sentimos y lo que nos pasa, esta autoridad epistémica, que pareciera que opera como control o como evitar mi desborde, ¿no? Entonces también hay veces que yo realmente me siento atravesada por ese discurso y me siento así, pero no es mentira y no es ficcional. A eso me refería con lo corporizado, y eso sí me parece que es muy importante discutir, porque hay que cambiar el discurso para que en simultáneo cambie la subjetividad, que está corporizada, porque si no atravesamos con esto que tenía Macarena, este discurso que es como el jurídico, la salud mental y lo del ámbito jurídico, o sea, la tipa que aparece también es mala madre, digo, ¿no? Acá hay casos que se repiten todo el tiempo. La madre que no previó que el padre iba a abusar de la hija. Esos son los casos que hay, ¿no? Como que es negligencia. Entonces, o vas presa o te internan en un psiquiátrico. Entonces, fíjense que estamos de vuelta en esta dicotomía de alguna manera, lo que vos decías, la buena madre o la puta, ¿no? La promiscua. Esta dicotomía del siglo XIX que volvemos a atravesar en nuestras subjetividades propias de cómo nos cuestionamos la maternidad también, es la que tenemos que romper resistiendo este discurso, pero también proponiendo otros, ¿no? No quedarnos en la crítica, sino también esta idea de el sentirme mal es cierto, lo corporizo, pero eso no implica que estoy fallada genéticamente. Macarena, luego Sí, no, de vos muy quería hablar Silvia, breve. me parece que sería una excelente forma de sintetizar, así que gracias. No, muy breve. Yo, escuchando recién a Sandra, obviamente estoy muy de acuerdo con lo que ella decía, ¿no? De poder pensar las cuestiones de pobreza y exclusión social, claramente, digamos, o sea, esto es, entonces, uniendo esto que ella decía con esa pregunta que yo me hice muy tempranamente, bueno, qué es lo que nos diferencia, ¿no? Digo, de poder estar adentro, poder estar afuera, digo, de haber tenido con algunas condiciones, digo, para terminar psiquiatrizada, medicalizada, y ahí, bueno, necesariamente, o yo creo que o a mí me interesa pensarlo desde desde cómo se fue articulando esas interseccionalidades, ¿no? Digamos, o sea, yo creo que una de las respuestas es ahí. ¿Con qué interseccionó el sufrimiento mental, podríamos decir, ¿no? No solamente con por qué enferman las mujeres, digo que ya es una pregunta que por ahí está más contestada, sino cuáles son los modos o de qué modos interseccionó el sufrimiento mental para que esas mujeres hayan terminado en esa situación y otras no, digamos, ¿no? Y con relación a eso, a mí hay un concepto que me gusta mucho, que está en un libro de Climen Clemente, Carmona Osorio, de 2018, sobre transpsiquiatría, que es un concepto de Bra, que habla de la interseccionalidad, pero como, él dice, como sistematicidad de las contingencias, ¿no? No pensarlo como únicamente elementos donde todos deprivan por igual, digo, no depriva por igual el sufrimiento mental, la pobreza, y entonces ahí un poco la crítica al análisis interseccional, ¿no? Digamos, de cuáles son los elementos prioritarios y cuál es el elemento principal en esta cuestión donde hay una articulación interseccional que genera el encierro. Todos esos elementos deprivaron de la misma manera. Se hace preguntas del tipo, ¿qué pasa con los cuerpos que no están en posición de privilegio, ¿no? O sea, esos cuerpos quedan sin ser explicados y únicamente quedan explicados los cuerpos que no estuvieron en posición de privilegio, o las corporalidades que no estuvieron en posición de privilegio, y introduce esa idea del análisis interseccional situado, dice la identidad interseccional como situación, que me parece como muy interesante para pensar estas cosas, y eso era lo que quería aportar un poco, porque de lo que dice es que de lo que se trata es de visibilizar, de no limitarse a marcar los cuerpos no privilegiados, sino de visibilizar las dinámicas de poder, y tratar de eliminar la contingencia como determinismo, ¿no? O sea, 5 minutos faltan. como si, ya termino, como No, la idea de perdón, que hay perdón. cierto. Fui yo que No, igual insistí.
No, igual ya está, ya termino. Quería cerrar esta idea, pero descartar el determinismo y pensar que hay ciertas posiciones que se tornan potencialmente transformables, ¿no? Entonces, este concepto del análisis interseccional situado como sistematicidad de las contingencias me parece muy interesante para pensar todo esto que estamos hablando. Y para poder justamente no sé, describir algunas de esas formas de cómo se fueron articulando esas interseccionalidades conjuntamente con el sufrimiento psíquico. Porque que sufrimos todos, pero bueno, hay algunas mujeres que quedaron encerradas y otras no, ¿no? Eso era. Gracias. Bueno, Macarena, no era hacia vos los 5 minutos, se lo estaba diciendo a otra persona que me preguntaba otro tema, pero bueno, salió al aire. Bueno, antes que nada, queríamos agradecer como grupo de estudio este panel maravilloso que logramos. También gracias al esfuerzo de Eugenia, de Milagros y de Flavia, que fueron quienes hicieron lo posible para que esto ocurriera, ¿no? Y en relación a esto, dos cuestiones nada más. Una es que nuestro grupo de estudio se ha venido consolidando a partir de diferentes líneas de investigación, ¿no? Pero ya desde hace tiempo venimos articulando como una perspectiva donde dialogamos entre estos procesos más de control social duro, del manicomio como institución de secuestro institucional, en diálogo con otras formas de control social blando o informal, eh, y que está muy relacionado con los procesos de medicalización, biomedicalización, farmacologización, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es algo que nosotros venimos poniéndolo en diálogo ya hace tiempo y justamente las diferentes líneas de trabajo que venimos haciendo nos permitió aunar ahora en un nuevo proyecto que, que comenzamos el año pasado, fines del año pasado, esta articulación entre estas dos instancias. Entonces, me parece que la mesa abordó justamente esta articulación, esta tensión, articulación-tensión en estos dos planos. Eso por un lado. Por otro lado, quería traer algo que a mí me impactó en forma particular, que es qué está pasando en estas instituciones con las mujeres trans, donde ni siquiera les dan derecho a la identidad de su propio género, digamos, ¿no? Y me parece que esto también es una deuda muy pendiente en el campo de la investigación, de la formación, de qué está pasando, ¿no? Hace no mucho, previo a la pandemia, fui a un neuropsiquiátrico de la ciudad de Mendoza y le prohibieron a una mujer trans ser alojada en una sala de mujeres y fue alojada en una sala de hombres durante meses. Entonces digo, me parece que estas nuevas formas en que el manicomio se instala, se presenta, que son viejas formas, pero que se dan en otras construcciones genéricas, me parece que también es un desafío que tenemos que avanzar, ¿no? Y que pensar. Bueno, llegamos hasta aquí. Queríamos invitarlos mañana y otra actividad que hacemos desde el GESMIR, que se llama Experiencia desde el Cisne del Arte, Film de los Juegos Internos, perdón, y en este caso va a ser Paula Cantor, Ana Valero y Marra, me sale Marra. Mariano Paulel Machado, quienes van a ser los coordinadores de ese encuentro. Así que, bueno, les esperamos a todos y agradecemos profundamente. Bueno, conocía mucho la experiencia de Macarena, también hemos compartido algunos espacios con Sandra, Eugenia particularmente, y siempre nos ha contado. Y bueno, fue un descubrimiento para mí, Lucía.
que fue así, como too much en este encuentro, así que seguiremos en contacto con vos también. Gracias por participar a las 3. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación, fantástico. Un beso grande. Y Gracias, al público muchas que nos gracias. acompañó, a las investigadoras, investigadores y profesionales del campo de la salud mental y de instituciones no gubernamentales o de donde vinieran, que nos hayan acompañado en este encuentro, y va a estar en las redes del instituto. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao a Hasta todos, mañana. todas. Chau, A chau. todos. Adiós, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Chau. Buenas noches. Para salir, creo que es por aquí. Chao, muchas gracias. Chicas, ¿estamos grabando o no?